En este video voy a explicar el concepto antropoceno desde los aspectos geológico, antropológico y ético, empleando para ello una metodología que consiste en el uso de preguntas orientadoras que facilitan la interpretación de algunas de las diferentes posturas a lo largo de la historia. Entonces, empecemos primero diciendo que en una escala de tiempo geológico, el antropoceno vendría a estar ubicado acá en esta época, ¿sí? Muchos autores han dicho que el antropoceno no es una época como tal individual, sino que hace parte como tal del mismo Holoceno. Entonces por eso quise colocar aquí esta escala de tiempo geológica. Ahora sí, digamos exactamente qué es el concepto antropoceno. Entonces, en términos generales, el concepto antropoceno es el nombre dado a la era geológica en la que el hombre ha producido mayor impacto sobre el planeta Tierra. Por eso es importante mencionar algunos autores que se han pronunciado con respecto a este tema. Entonces, iniciemos con el, el señor Georges Louis Leclerc, conocido como el Conde de Buffon. En 1775, él dijo que había una naturaleza civilizada y una naturaleza original, refiriéndose a la naturaleza civilizada a la que hemos creado como tal nosotros los seres humanos. El sacerdote y geólogo Antonio Stoppani, en 1873, sugirió el término antropozoico para denotar esta era moderna en la cual el dominio del hombre es preponderante. También es importante resaltar lo que dijo el señor Robert Chihut, autor del libro El hombre como agente geológico. También está el climatólogo norteamericano William Rudiman, que en el 1943 propuso la idea del antiguo antropoceno. En 1986, el señor Hubert Marx se pronunció acerca de la pérdida de biodiversidad y le dio el nombre a esta época como la época del Anthropozoicum. Para 1999, el entomólogo sudafricano Mitchell Sandweiss mencionó el término homogenoceno para describir esta época, o sea, no la llamó antropoceno. Y ya en el 2000, el premio Nobel Paul Crutzen y el biólogo estadounidense Eugene Stormer propusieron ya oficialmente el término antropoceno en una publicación hecha al Programa Internacional de Geósfera y Biosfera, ¿sí? Y terminar resaltando al señor Jan Sailwitzky en el 2018, quien se refirió al antropoceno y dijo que debía hacer parte de la escala geológica, ¿sí? De lo que teníamos aquí. Debía ser parte de esta escala geológica, con la salvedad de que, como lo vamos a ver ahora, no se sabe exactamente desde dónde se origina. Entonces, llegamos aquí a esta parte donde aquí analizo cuatro de todas las teorías, podemos llamarlo así, que existen acerca del origen del antropoceno, que desde dónde debería empezar. Entonces unos dicen que desde la agricultura y ganadería, pues entendido como la cría de animales, más bien, ¿sí? Por el hecho de ser la agricultura una, una labor
que hace que el suelo como tal sea cambiado, sea transformado, ¿sí? Para poder sembrar. ¿Listo? Otros afirman que debe ser cuando se empezaron los experimentos nucleares, más o menos en la época del 40 y del 50, por todos los desechos desechos radioactivos que quedaron tanto en el suelo como en la atmósfera. Otros hablan de cuando se produjo el descubrimiento de América, debido a que por la colonización muchos indígenas murieron, ya sea por el conflicto directo con los colonizadores o por las enfermedades que se traían desde Europa. Y entonces eso hizo que muchos territorios quedaran deshabitados. Y en esos territorios deshabitados, la naturaleza volvió nuevamente como a recuperar todo eso. Y eso, pues el efecto que tuvo en la atmósfera fue una disminución del CO2, ¿sí? Con todas las implicaciones en los cambios de la temperatura en el clima. Y finalmente, otro de las teorías en las cuales se basa el origen del antropoceno, dice que debe ser ubicado exactamente con los tiempos de la primera revolución industrial. ¿Ya? Hablemos ahora de un aspecto geológico. En el aspecto geológico como tal, ¿cuáles son esas señales que se han encontrado para determinar como tal la transformación que el hombre ha causado aquí en el planeta? ¿Sí? Entonces, esas señales, lo que hablábamos ahorita, con los experimentos nucleares, con las pruebas nucleares, las bombas atómicas y todo lo que las plantas que sacan energía de forma nuclear, han creado restos de radioisótopos artificiales en la atmósfera, con todas las consecuencias que esto trae para el clima. Es importante anotar que también los radioisótopos se dan de forma natural en la corteza terrestre, ¿sí? En forma de hidrógeno y carbono, que son beneficiosos para nuestra vida. Entonces, con los radioisótopos artificiales se crea como una de esas huellas indelebles que ha ido dejando el paso de la humanidad aquí en la naturaleza. Dentro de eso está también cómo ha cambiado el ciclo de nitrógeno, ¿sí? Cómo el suelo como tal ya no es tan rico en este componente químico necesario para, la, para las plantas y por ende para todos los animales que hacen parte de la cadena alimenticia y que las consumen. Entonces, es unos cambios que se generen como tal en el suelo van a hacer que ya las plantas no tengan los mismos nutrientes que se necesitan. Pues también está pues los gases contaminantes, sí, lo decimos, de las fábricas, de los carros y de forma natural los volcanes, todos los gases contaminantes que se acumulan en la atmósfera. Aquí los nuevos tecnofósiles. En esta imagen vemos cómo por fuera esto podría ser una roca, lo que los geólogos normalmente es lo que estudian, pero se dice que en un futuro podría ser uno de los restos que dejemos a las nuevas generaciones. Otras señales antropogénicas, pues las concentraciones altas de metales pesados, dados pues por la agricultura, por las basuras que se acumulan en las ciudades, aquí también pues por el alcantarillado como tal, la manufactura, ¿sí? Todas las cenizas de carbón. Entonces, todos estos efectos aquí se están cuantizados
en emisiones en el suelo, ¿sí? Por miles de toneladas al año. Aquí los podemos ver. También, obviamente, la extinción de los animales. Tristemente, Colombia está dentro de los 10 países que tienen mayor número de especies de animales en peligro de extinción. Y no podemos dejar lo que es el transporte de sedimentos. Cómo el transporte de sedimentos hace que la cuenca de los ríos cambie, que el cauce como tal también sufra variaciones por todo lo que es las técnicas que se usan para la extracción minera. Dejando ese tema, nos adentramos ahorita a la influencia del antropoceno en un contexto social. Aquí ya nosotros estamos haciendo como tal un análisis antropológico de lo que ha causado el antropoceno y de por qué es se da la importancia de que esta época sea tan determinante, ¿sí? Y que defina tanto el comportamiento humano. Entonces, aquí como tal tenemos varios autores que se han pronunciado acerca de esa influencia del antropoceno en la sociedad. Entonces podemos sacar aquí varias frases de los autores y lo que han dicho. Está Bruno Latour, ¿sí? Habló acerca de los seres humanos como una fuerza geológica. Él hizo una distinción dicotómica entre lo que es la naturaleza y la cultura y cómo los seres humanos tenían que ver directamente con los cambios en el clima. También está el señor Timothy James, quien habló de el problema que crearía en la conciencia de los seres humanos el categorizar como tal al antropoceno como la era geológica en la cual el ser humano tenía predominio. Entonces a él le preocupa mucho eso, que se pierda el valor moral por la naturaleza, ¿sí? Reconociendo pues como una supremacía del ser humano. El señor Andreas Moll dice que es injusto culpar exactamente a toda la humanidad de lo que está pasando. Él dice que es un grupo de personas con intereses capitalistas los que deben eh, tomar la responsabilidad del daño que se le hace al planeta. En compañía de él, sí, porque esta idea la comparten aquí entre Andreas Moll y Alf Homburg. Ellos dos mmm, tienen ese concepto del capitalismo, cómo entra ahí a jugar parte importante en lo que es los desarrollos tecnológicos y los avances en todo lo que tiene que ver con la industrialización, ¿sí? Y precisamente hablando de la industrialización, entonces el señor Alf Hornbuch añade que en esta época las máquinas de vapor fueron utilizadas como armas, ¿sí? Como instrumentos bélicos por los británicos en esa época, ¿sí? Ahora, importante, lo que dijo la investigadora Donna Haraway acerca de que ella cambiaría el nombre antropoceno por capitaloceno, yendo también muy de acuerdo con el pensamiento de los dos anteriores autores, donde reconocen la influencia del capitalismo en
todo lo que tiene que ver con la relación del hombre con la naturaleza. Y aquí ya podemos eh, citar al señor Reinhold Leinfer, quien para el 2013 se manifestó acerca de la influencia del antropoceno en la educación y cómo los sistemas educativos se tornaban más interdisciplinarios y llevaban a los seres humanos a un tema de reflexión y de concientización acerca del planeta. Importante, ya para terminar aquí este contexto social del antropoceno, la opinión del señor Earl Ellis, quien creó, en compañía de 18 autores más, el manifiesto ecomodernista, donde se compromete a la humanidad que tenga el poder de hacerlo para que todos sus recursos, ya sean económicos, ya sean recursos sociales, ya sean recursos tecnológicos, los inviertan en la protección del planeta. Listo. Hablemos ahora de, ya finalizando, vamos a hablar de el aspecto ético. El aspecto ético. Y para eso planteamos la siguiente pregunta. ¿El impacto causado por el ser humano al planeta es un comportamiento propio de su especie? ¿Sí? Entonces, se van a analizar desde tres aspectos. El primer aspecto es cómo los seres humanos terminamos siendo los administradores como tal de todo el sistema ecológico mundial. Entonces, para esto debemos reconocer que el ser humano, por su propia esencia, es transformador, es un agente cambiante, ¿sí? Y se afirma que, como tal, las leyes que tengan que ver con todas las políticas ambientales deben ser lideradas por personas que sean especialistas en el tema ambiental. Entonces a eso es lo que llaman que sean gobiernos tecnócratas. Y además esas leyes deben propender porque en el planeta todo está enfocado hacia una sostenibilidad, un avance en la economía, en la tecnología, pero de forma sostenible. Otro aspecto que toca el análisis ético tiene que ver con la subjetividad del ciudadano antropocéntrico. Esa subjetividad se da desde el comportamiento de cada una de las personas, como una simple acción, por ejemplo, la de usar más agua de la que se debe en la casa. Ese simple hecho, como replicado en masa, crea un efecto que puede ser catastrófico para el medio ambiente. Entonces, es como tener esa conciencia de que las individualidades hacen que se dé un impacto en todo el sistema natural. Y también importante aquí el análisis que hacen acerca de cómo los gobiernos deben manejar el tema tan delicado de lo que es cohibir o restringir a la libertad de las personas para conservar el sistema ecológico. Finalmente, se analiza desde el aspecto ético lo que es la supervivencia. Cómo para poder sobrevivir el ser humano necesita de otras especies. Entonces, ¿hasta dónde se debe garantizar la integridad de los seres no humanos?
para que la especie sobreviva, hasta donde las leyes deben de reconocer y proteger la naturaleza y el medio ambiente, sin demeritar el aspecto de supervivencia dentro de los seres humanos. Entonces son temas muy álgidos, temas muy importantes que han sido de gran debate y que a medida que avancemos y que busquemos como tal soluciones sostenibles para convivir entre en un medio natural, van a ser temas que siempre van a estar en las leyes y las políticas de todos los gobiernos. Muchas gracias.